Nosotros conocemos a un David que no le tenía miedo a los gigantes. Conocemos a un David que no tenía miedo a ir a la batalla. Un David que no le importaba y no comía tamaño, como decimos nosotros. Si fuese gigante, fuese chiquito, fuese grande, ese iba contra él si se metía con los escuadrones del Dios, de los escuadrones del Dios vivo, del Dios de Israel. Él iba a pelear. Pero llegó un momento en donde casi lo matan por estar en la guerra, aunque ya él no debía estar en la guerra. Era el deber de los reyes ir a la guerra con su ejército. Culturalmente, históricamente, los reyes iban al frente de batalla con su ejército, comandándolo y peleando en contra del pueblo enemigo. Eran quienes tomaban las decisiones estratégicas en el campo de batalla. Pero a David se le estaba diciendo que se debía quedar en el palacio, porque su vida estaba en peligro. Pero lo que se le estaba diciendo a David no era que él se iba a quedar en su palacio relajado, sino que él se iba a ocupar de otras funciones. Y la función que él iba a cumplir estando en el palacio era darle luz a Israel. La función que David iba a cumplir en el palacio era ordenar, era establecer, era gobernar, era plantear diseños y estrategias para ir a la guerra y alcanzar la victoria. Mientras ellos, su ejército, se encargaban de que se cumpliesen los detalles, en todos los trabajos y los detalles que debían cumplirse. La palabra dice que la guerra continuó. Aunque ya David no salió a matar más gigantes, la guerra continuó. Diga conmigo, la batalla continúa. Pero la pregunta es, si aquel que infundía respeto, si aquel que infundía valor, si aquel que levantaba la moral ante los gigantes ya no estaba, ¿qué iba a pasar entonces? La Biblia nos hace mención de qué ocurrió y es importante que nosotros lo sepamos. Porque en continuas ocasiones, si usted ve lo que dice a partir del versículo 18, dice, después de este escenario, hubo otra batalla contra los filisteos en Gob. Y mientras peleaba, dice, Sibecai de Usa mató a Asaf, otro descendiente de los gigantes. Es decir, aunque David ya no salió a la batalla, se levantó una nueva generación de valientes que también estaba dispuesto a enfrentar a los gigantes. ¿Quiénes eran estos valientes? Estos valientes, recordando en el contexto histórico, eran los que habían entrado en Adulam con David. Eran los 400 hombres endeudados, eran los 400 hombres afligidos de espíritu, eran los 400 hombres que no tenían un ánimo, un estado anímico, no tenían las fuerzas, no querían pelear. Los estaban persiguiendo. Pero su realidad cambió estando al lado de David cuando entendieron de que había un propósito más grande que Dios tenía para ellos. Y se convirtieron en guerreros. Con estos guerreros David alcanzó muchas batallas. Con estos guerreros tomó muchas ciudades David. Yo creo que nosotros aquí en esta iglesia tenemos muchos guerreros que son como los valientes de David. Que aunque empezaron quizás con problemas, con dificultades, con circunstancias, Dios le ha ido dando la fuerza, el valor y el respaldo para ir tomando ciudades, para ir tomando territorio, para ir alcanzando victoria en medio de la batalla. Que los problemas han sido duros, pero Dios está contigo y no te ha dejado ni te dejará. Porque yo creo que aquí hay una generación de guerreros que Dios está levantando. Sin embargo, aunque eran guerreros, ellos no habían matado gigantes. Aunque habían ido a la guerra, no habían hecho lo mismo que había hecho David. Nosotros entendemos que como iglesia tenemos una responsabilidad y habíamos hablado la semana pasada de que queríamos ser un regalo del Padre para nuestras autoridades, para nuestro pastor, para nuestros padres, para las personas que estaban encima de nosotros en autoridad. Sin embargo, dice que hubo otra batalla. Luego hubo una batalla donde mataron a uno llamado Saf. Luego hubo otra batalla en Gob donde el Hanán, hijo de Jair, mató al hermano de Goliat. Y el asta, dice, era gruesa como un rodillo de telar. Está hablando de una lanza muy gruesa, muy grande. Luego dice que hubo otra batalla en Gab, donde hubo un hombre que tenía 24 dedos, 12 dedos en las manos, 12 dedos en los pies. Era un hombre que tenía características diferentes a los demás. Era un hombre, un fenómeno y grande.
Yo no sé aquí cuánto han visto el luchador, el peleador de lucha libre que estaba desde los años 90, 2000, 90 y pico, 2000, por ahí, el Gran Cali. El Gran Cali es un hombre grandísimo que y habla así. Ha salido en película y habla como que tuviera un problema. Porque él es gigante. Y las características biológicas de este hombre hacen incluso que sus cuerdas vocales no se desarrollen igual que los demás. Nosotros conocimos allá en Maracay a un muchacho llamado Jason. Jason, le dicen Jason el gigante también, porque él rompió el récord Guinness como el segundo hombre más alto del mundo. Y es un hombre altísimo que los zapatos se los tiene que fabricar una empresa porque no venden zapatos para él. La ropa se la tienen que hacer porque no hay ropa para él. Es muy grande. Y cuando tú lo escuchas hablando, él habla así porque las cuerdas vocales tampoco están bien desarrolladas al igual que las de los demás. En la época de David se levantaron hombres como este. Y cuando tú ves la mano de Jason, yo veía, para verte la mano, que él me daba la mano, un dedo de él era como la mano mía. Gigante. Y me llama la atención porque a pesar de que la Biblia habla de las características de David y dice, no dice que él era alto, pero sí dice que derribaba gigantes. Y las personas que estaban con él habían ido a la batalla y habían conquistado territorio, pero no habían tenido ese gran logro de derribar un gigante. Porque aunque tú eres un guerrero que ha enfrentado diferentes batallas, hay circunstancias en tu vida en las que tú te encuentras como encerrado, como que no sabes cómo resolver ese problema, no sabes cómo resolver esa situación, porque esa situación es tan grande que muchas veces te abruma. Y esto me recuerda el escenario cuando Jesús llegó a Gadara. Cuando Jesús llega a la región de Gadara, dice que vino un hombre con espíritu inmundo, llamado Legión. Y dice que cuando él puso los pies en Gadara, este hombre vino y se inclinó a tierra y le dijo a Jesús: Hijo del Dios Altísimo, no, por favor, no me atormentes. Y esta palabra que le dice el gadareno me llama mucho la atención. Porque cuando se habla de una legión, que es el demonio que estaba allí en ese cuerpo, una legión podían ser miles de soldados. En este contexto, una legión podían ser miles de demonios en el cuerpo de un hombre que estaba poseído, que estaba oprimido, que ya no tenía razón de ser. Era un estado de posesión que él no tenía control de sus acciones ni sabía lo que hacía. Dice que si lo amarraban con cadenas, él rompía las cadenas. Que se iba por los sepulcros desnudos, que no tenía dónde dormir, que no tenía facultades para tomar decisiones de sus acciones. Sin embargo, aunque era un demonio llamado Legión, que era muy poderoso, que quizás muchas personas trataron de exorcizarlo, de sacarlo y no pudieron, cuando llega Jesús, yo veo a un demonio que le da una clase de doctrina a mucha gente que estaba allí. El demonio le dice: Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Le está hablando de la persona de Jesús como Hijo de Dios, rompiendo estructura de algunos que pensaban que no era Hijo de Dios. Y no solamente eso, le dice: Hijo del Dios Altísimo. ¿Saben lo que le está diciendo este demonio a Jesús? Este demonio le está diciendo a Jesús: yo tengo poder, yo tengo autoridad, pero yo a ti te conozco. Y tú eres hijo de alguien que, aunque yo soy grande, el que está contigo es mucho más grande que yo. Le está diciendo: Hijo del Dios Altísimo, por favor no me atormentes. La gente, los demonios, el mundo conoce cuando alguien está preparado para caminar y oprimir y liberar a alguien que aún está en una posición de autoridad muy grande. Y el demonio le dice: yo te conozco y sé lo que hay en ti. Y eres hijo del que está por encima de toda circunstancia. Eres hijo del que está por encima de todo problema. Eres hijo del Dios Altísimo. Yo he conocido gente grande, pero tú eres hijo del que está por encima de cualquier circunstancia. Por favor, no me atormentes.
El demonio está reconociendo lo que está en Jesús. Hay personas que van a empezar a reconocer que tú eres hijo del Dios Altísimo. David era pequeño, pero cuando él enfrenta a Goliat le dice: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, de los escuadrones de Israel,